Lo que acabó de suceder en televisión te dejará sin aliento. Imagina una escena que parecía sacada de un guión perfectamente ensayado, pero que en cuestión de minutos se transformó en un choque de realidades que desmoronó todo lo que conocíamos sobre la pareja mediática más sonada del momento. El pasado viernes, Carlo Constancia y Alejandra Rubio protagonizaron un episodio en vivo que ya está dando mucho de qué hablar, y no precisamente en los buenos términos. Este acontecimiento no se trata simplemente de un malentendido pasajero ni de una exageración mediática pasajera. Va mucho más allá, revelando las grietas profundas que existen tras las sonrisas y las apariencias cuidadosamente construidas. Lo que se vivió en directo fue una auténtica demolición pública, un colapso masivo de una narrativa que había sido meticulosamente elaborada y sostenida durante meses. Esta historia no era solo una crisis mediática puntual, sino el derrumbe total de una imagen que hasta hace poco parecía inquebrantable. Carlo y Alejandra habían mantenido una imagen pública basada en declaraciones mesuradas, silencios estratégicos y apariciones calculadas con precisión milimétrica. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso se desvaneció, dejando a ambos expuestos sin posibilidad de replicar, sin máscaras y sin guión que los protegiera de la tormenta mediática que se avecinaba. Cuando decides jugar con los medios de comunicación, comprometer tu privacidad y manejar la imagen que proyectas al público, es esencial tener una comprensión clara de hasta dónde estás dispuesto a llegar, de hasta dónde puedes mantener la coherencia y de cómo la verdad puede convivir con las estrategias de comunicación. Alejandra y Carlo no solo cruzaron esa línea delgada, sino que la borraron por completo, adentrándose en un terreno donde todo se mercantiliza, se vende y se negocia sin reserva. En este nuevo terreno, las fronteras entre lo personal y lo público, entre lo espontáneo y lo escenificado, se desdibujan, y las emociones dejan de ser genuinas para convertirse en meros contenidos de consumo. La tormenta, que se desencadenó con la filtración de unas imágenes contundentes, no dejó espacio para la interpretación. Las fotografías, obtenidas de una fuente cercana al entorno televisivo, mostraban a la pareja revisando meticulosamente borradores de entrevistas, seleccionando entre diversas propuestas, negociando los términos con una conocida agencia de representación mediática. Nada de lo que se veía era improvisado, todo estaba cuidadosamente planificado. Esta revelación destruyó en segundos la imagen de una pareja discreta y reservada que habían intentado mantener. La fachada de intimidad protegida, de distancia con el circo mediático y de rechazo al espectáculo público fue pulverizada sin piedad. Pero esas imágenes fueron solo el principio de una cadena de eventos que conducirían al verdadero colapso en el plató esa misma noche. Lo que inicialmente parecía una intervención rutinaria se transformó en una sesión de desenmascaramiento colectivo. Gestos incongruentes, frases contradictorias y reacciones desiguales comenzaron a revelar las fisuras en la narrativa pulida que tanto esfuerzo les había costado construir. La fragilidad del relato quedó al descubierto, y la burbuja mediática comenzó a desinflarse en tiempo real. En un intento desesperado por salvar la situación, Carlos trató de imponer un discurso de integridad con un tono pausado y moderado, declarando: «Preferimos contarlo nosotros antes de que lo cuenten otros». Aunque la frase parecía inocente, el público y los colaboradores presentes la interpretaron como una confesión encubierta. No era una defensa genuina, sino una admisión de que todo había sido meticulosamente gestionado para proteger su propia versión de los hechos, controlando qué se contaba, cómo se contaba y, sobre todo, cuánto se cobraba por ello. Y lo que siguió fue una declaración que lo destruyó todo: «No hemos vendido nada, solo el embarazo». Sin titubear ni mostrar ironía alguna, como si vender el embarazo, una experiencia íntima y vital, fuera algo insignificante, transformaron un momento de intimidad en una transacción comercial que el público no logró comprender como un punto aislado. Este comentario reveló un entramado mediático más complejo que abarcaba desde documentales y bodas pactadas hasta contratos de exclusividad que invadían cada rincón de su vida privada. A pesar de todo, continuaron defendiendo la imagen de una pareja reservada de actores circunstancialmente atrapados en un entorno mediático implacable. La contradicción era evidente y dolorosa, ya que no se trataba solo de vender una imagen, sino de mantener una fachada de victimismo estratégico mientras replicaban los mismos patrones que habían criticado anteriormente. La tensión aumentó cuando se mencionó una posible crisis en su relación, una grieta que ya no podían ocultar. Carlos, visiblemente nervioso, negó los rumores sin fundamento, pero los colaboradores no se dejaron convencer, sabiendo que las fuentes eran sólidas y que el entorno más cercano a ellos confirmaba la delicadeza de la situación.
La presión mediática, los desacuerdos sobre los límites de la exposición pública y las discusiones privadas que se hacían públicas estaban desgastando la relación. En medio de este torbellino, se recordó una declaración de Alejandra hecha días antes en otro programa que pasó desapercibida en su momento, pero que esa noche adquirió un nuevo significado. Alejandra admitió, casi sin querer, que ciertos conflictos eran exagerados para generar impacto, aumentar el interés y mantener viva la atención del público. Esto no solo implicaba la venta de su vida, sino también la edición, escenificación y manipulación de su realidad para que resultara más atractiva y rentable. En este contexto, la credibilidad de Alejandra quedó completamente destruida. Justo cuando el ambiente en el plató comenzaba a volverse tenso, Antonio Rossi lanzó una de las preguntas más incómodas de la noche. ¿Tiene Alejandra Rubio amedrentado al clan Campos? La pregunta cayó como una bomba, congelando el plató en un silencio doloroso. Carlo, enmudecido, evitaba la mirada de los demás tertulianos mientras buscaba las palabras adecuadas, pero ya no había margen para evasivas. La realidad, como una grieta que se agranda bajo presión, comenzaba a fracturar los muros del relato que ambos habían intentado sostener durante meses. Las respuestas fueron ambiguas y esquivas, pero el silencio de Terelu, la pasividad calculada de Carmen Borrego y las reacciones vívidas de Alejandra cada vez que se mencionaba algún aspecto de su vida privada apuntaban en una única dirección: el miedo. Este miedo existente no solo era el temor a los enfados de Alejandra, sino también a sus represalias y a romper una frágil red de relaciones familiares construidas sobre la exposición mediática constante, los pactos no escritos y los silencios comprados en televisión. Este miedo, según algunos colaboradores, mantenía al clan Campos callado, cautivo de un guión que Alejandra escribía y reescribía a su antojo. Ella decidía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrarse vulnerable y cuándo atacar sin piedad. Este nivel de control absoluto sobre su entorno no solo evidenciaba su poder, sino también su profunda inseguridad, ya que quien necesita imponer silencios teme las palabras. El momento más polémico llegó al mencionar la presunta prohibición de hablar de su hijo, una línea roja que, aunque nunca oficializada, era evidente. Algunos afirmaron que no había una prohibición per se, pero el mensaje era claro: nadie debía hablar del niño sin el consentimiento explícito de Alejandra. En una familia mediática como los Campos, donde todo, desde peleas hasta reconciliaciones, se ha ventilado históricamente ante las cámaras, esta súbita demanda de privacidad se percibía más como una estrategia que como una convicción genuina. Era una táctica de victimización y manipulación emocional donde se callaba cuando no convenía y se hablaba cuando era rentable. El embarazo, presentado como un momento íntimo, terminó protagonizando un documental. La relación, presumiblemente sólida, se fragmentaba en entrevistas exclusivas, y la boda, aún no celebrada, ya se barajaba como un producto mediático con precio, portada y entrevista incluida. Todo esto puso en tela de juicio la coherencia de su relato y cuestionó dónde acababa la moralidad y comenzaba el negocio. Como si fuera insuficiente, se abordó el tema más insólito y revelador de la noche: la planta de Pascua. Un detalle aparentemente inocente, un regalo navideño que Mar Flores, madre de Carlo, había enviado a Terelu, se convirtió en un drama cuando Alejandra lo interpretó como una ofensa, exigiendo explicaciones y enfrentándose a su propia madre. Carlo, sin querer, dejó entrever que el conflicto era mucho más profundo de lo que aparentaba, revelando tensiones privadas que culminaron en una escena de confrontación emocional. Estas revelaciones no hicieron más que exacerbar la fractura familiar, ya que todo, en esta historia, se convertía en contenido para el espectáculo. La familia, ya visiblemente fracturada, comenzó a mostrar signos de agotamiento emocional. Las diferencias ya no se disimulaban, la desconfianza era palpable y el orgullo, el ego y el deseo de control absoluto impedían cualquier reconciliación sincera. Fue entonces cuando José Antonio León, con su habitual tono irónico y firme, soltó una frase que muchos esperaban pero nadie se atrevía a pronunciar: no quiero que hablen de mi vida, pero hago documentales, vendo portadas, contesto polémicas en televisión. Este golpe fue seco e inapelable, dejando caer el velo de la fachada construida. El discurso oficial se derrumbaba, y la máscara de una pareja cohesionada se resquebrajaba irremediablemente. Carlo intentó salir del paso buscando refugio en la idea del compromiso mutuo, mencionando: lo tenemos firmado con Alejandra. Sin embargo, esta frase, lejos de tranquilizar, confirmó la sospecha de todos. Su relación estaba mediada por cláusulas, reglas escritas y acuerdos que delimitaban qué se podía decir y qué no, qué se podía mostrar y qué debía esconderse. En otras circunstancias,
Esto podría interpretarse como profesionalismo, pero en este contexto sonaba sucio y deshumanizado, evidenciando una relación basada en el cálculo y la planificación de cada palabra y cada gesto, explotando emocionalmente esta dinámica como un modelo de negocio. Mientras el público observaba, procesaba y conectaba los puntos, algo se hizo evidente. Ellos no son víctimas, sino protagonistas y autores de una historia diseñada para los focos que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Pero lo peor aún estaba por venir. La situación llegó a un punto crítico cuando el plató de aquel viernes se transformó en una sala de interrogatorios donde las miradas se tornaron incisivas y las preguntas se volvieron más directas y demoledoras. Cada palabra de Carlo era analizada con precisión quirúrgica, y cuando uno de los colaboradores más incisivos le preguntó si tenían intención de vender el bautizo de su hijo, su máscara comenzó a resquebrajarse. «No todo se vende», respondió Carlo de manera casi suplicante, pero el daño ya estaba hecho. La duda se sembró y la credibilidad se desvaneció, haciendo que el público, los presentes e incluso parte del equipo técnico captaran la verdad sin necesidad de palabras explícitas. Todo lo que conocían estaba sobre la mesa: el embarazo, la boda, la vida familiar y el niño, todos susceptibles de ser comercializados si el beneficio era lo suficientemente jugoso. Esta idea, flotando en el plató como una nube densa, fue lo que realmente dolió, ya que se dejó de hablar de personajes públicos para convertirse en una cuestión de padres haciendo negocios con las decisiones que afectarían a una criatura sin voz ni voto. El debate tomó un giro inesperado al hablar de la instrumentalización del relato familiar, de cómo cada conflicto y reconciliación parecían cronometrados para alimentar la maquinaria del espectáculo. Carlo intentó defenderse con una frase repetida anteriormente: «Preferimos contarlo nosotros antes de que lo hagan otros». Sin embargo, esta vez sonó hueca y vacía, ocultando una lógica perversa donde si lo monetizaban ellos, no les dolía, pero seguía presente como todo estaba medido y calculado. La línea entre lo emocional y lo comercial se desdibujó por completo, dejando en claro que gran parte de su historia ya estaba editada, pactada y medida, eliminando cualquier rastro de espontaneidad y autenticidad. Fue entonces cuando uno de los tertulianos recordó cómo Alejandra había criticado duramente a su madre y a su tía por vender exclusivas mientras ella protagonizaba un documental sobre su embarazo, aumentando aún más la tensión. La incoherencia y la falta de moralidad en sus acciones se hicieron innegables, llevando a Carlo a tartamudear y a esquivar las preguntas, pero la contradicción ya estaba expuesta de manera evidente. Finalmente, una nueva pregunta aún más directa cerró el círculo: ¿habéis pactado con Alejandra qué se puede decir y qué no esta noche? El silencio que siguió fue brutal, y Carlo intentó una respuesta diplomática que terminó confirmando lo que todos sospechaban. Claro que hay pactos, claro que se delimitan temas, todo está medido. Esta confesión, lejos de humanizarlo, lo dejó al descubierto, dejando claro que no había espontaneidad ni autenticidad, solo pura estrategia. En el mundo de las emociones televisadas, esto es equivalente a estar muerto en vida mediática. Uno de los momentos más tensos llegó al volver al centro de la conversación la planta de Pascua. Un colaborador, visiblemente molesto, cerró la cuestión con una frase demoledora: «No es el regalo, es el miedo, la amenaza constante de que cualquier palabra mal dicha provoque una guerra familiar». Este miedo no era nuevo, pero esta vez tenía nombre y rostro: Alejandra Rubio. Sus palabras eran duras, pero estaban respaldadas por una acumulación de gestos, actitudes y desplantes públicos que dibujaban una figura autoritaria y emocionalmente volátil, obsesionada con el control absoluto del relato. Esta obsesión, incluso por una mención casual a una planta, dejaba claro hasta qué punto estaba contaminado todo a su alrededor. Carlo intentó justificarse como ya había hecho durante toda la noche: ella tiene que mediar entre ambos lados, pero nadie lo creyó, ya que lo que se había visto en directo era que Alejandra no mediaba. Imponía, no escuchaba, exigía, no negociaba, dictaba. Esta actitud, lejos de protegerla, estaba destrozando su imagen cuidadosamente construida desde la vulnerabilidad y la empatía, lo que ahora colapsaba como un castillo de naipes. Alejandra Rubio y Carlo Constancia ya no controlaban el relato, no dirigían la historia ni escribían el guión. Ahora se habían convertido en el contenido, en la lección, en el caso de estudio perfecto de cómo la ambición, la estrategia mal calibrada, la obsesión por el control y la victimización deliberada pueden volverse en contra de quienes las practican. Lo que comenzó como una operación de imagen se transformó en una demolición pública, emocional y personal. Y lo más devastador, como se supo posteriormente, aún no había en menos de un día, el castigo comenzó.
Las marcas que mantenían contratos publicitarios con Alejandra anunciaron que revisarían su relación con ella. No fue necesario emitir comunicados duros. Una frase escueta y la omisión de respuestas posteriores fueron suficientes para transmitir el mensaje. El escándalo ya no era rentable, y en este ecosistema de influencers y marketing de emociones, cuando dejas de generar beneficios, dejas de existir. Carlo tampoco tuvo mejor suerte. Una colaboración televisiva que tenía cerrada fue suspendida con una fría decisión. Preferimos esperar a que se estabilice la situación. La traducción era directa. No querían asociarse con alguien que representaba contradicción, caos y pérdida de credibilidad. Pero lo que realmente dolió fue lo que sucedió desde dentro de su propia familia. Terelu Campos, madre de Alejandra, eligió guardar silencio durante todo el huracán mediático. No concedió entrevistas, no acudió a ningún plató, ni publicó reflexiones públicas. Optó por un gesto más simbólico y profundamente doloroso. Eliminó de sus redes sociales las últimas imágenes con su hija. No dio explicaciones, pero el mensaje fue claro. Durante años, Terelu había protegido a Alejandra, callando por ella, aceptando su carácter impulsivo, su necesidad de controlar y su deseo de distanciarse del legado familiar. Pero incluso el amor de una madre tiene límites, y aquella noche, sin decir una palabra, Terelu dio un paso atrás. No fue un abandono definitivo, pero sí una advertencia clara. Has cruzado una línea y si quieres recuperar todo, tendrás que empezar por reconstruirte a ti misma, no por tu marca ni por tu imagen, sino por ti. El entorno más cercano, hasta ahora blindado, también comenzó a resquebrajarse. Los amigos que antes compartían sus tours ya no etiquetaban, y los aliados que antes salían a defenderlos ahora se escondían detrás del silencio. Las últimas filtraciones prometían una nueva ola de revelaciones. Mensajes privados, capturas de pantalla, audios. Todo apuntaba a que alguien muy cercano a la pareja había decidido dinamitar lo que quedaba en pie. Se instaló el miedo, ya no solo al que hablan, sino al que dejan de hacerlo, a que ya no importe, a que nadie se moleste en criticar, juzgar o especular, porque en esta industria, la verdadera muerte es la indiferencia, la ausencia de cámaras y el vacío de atención. Alejandra Rubio y Carlo Constancia ya no controlaban el relato, no dirigían la historia ni escribían el guión. Ahora se habían convertido en el contenido, en la lección, en el caso de estudio perfecto de cómo la ambición, la estrategia mal calibrada, la obsesión por el control y la victimización deliberada pueden volverse en contra de quienes las practican. Lo que comenzó como una operación de imagen se transformó en una demolición pública, emocional y personal. Y lo más devastador, como se supo posteriormente, aún no había sucedido. El golpe final fue silencioso e íntimo, pero por eso mismo fue el más devastador. Cuando vives controlando cada aspecto de tu relato, el verdadero enemigo no es la crítica, sino el olvido. Esa noche, mientras el plató recogía sus micrófonos y las redes sociales se llenaban de comentarios lapidarios, Alejandra y Carlo apagaron todo, cancelaron compromisos y cerraron la puerta de su casa con el fin de no dejar entrar al mundo, pero el mundo no se detuvo y ya no podían controlarlo.